Estimados alumnos y alumnas, seguimos con curvas en R2, pero ahora en formato polar. Y en el subtema que vamos a abordar es el cálculo del área de una región polar entre una curva y entre dos curvas. Tenemos entonces el área en coordenadas polares. Lo primero que vamos a establecer es un procedimiento de deducción del integral que nos va a permitir calcular el área de esta región polar. Citemos como conocimiento previo la fórmula para calcular el área de un sector circular de radio r con un giro igual a θ. Se sabe que el área de un sector circular de esta naturaleza es la mitad del radio al cuadrado por θ, donde r es el radio y θ es el ángulo central medido en radianes. Entonces, si yo quiero de manera general calcular el área de una región polar limitada entre dos rayos, es decir, entre dos r's, uno que se define para θ igual a a y otro para θ igual a b, entre esos dos rayos y la curva polar, pues lo vamos a hacer mediante una aproximación de sectores circulares. Esta aproximación de sectores circulares me va a llevar a una suma de Riemann. Esta suma de Riemann, calculando el límite de estas sumas de Riemann, vamos a llegar a que el área se va a determinar mediante la integral definida de a a b, del ángulo a al ángulo b, medido en radianes, de la mitad del radio al cuadrado, integrado esto con respecto de θ. Hay una nota aclaratoria, que al aplicar dicha fórmula, el área está siendo barrida de un rayo que sale del origen, del polo, desde el ángulo A hasta el ángulo B. Es importante esta nota que hay que tener siempre presente en los ejercicios. El primer ejemplo que tenemos es calcular el área encerrada en uno de los 4 pétalos de esta rosa. Se observa que la rosa completa pues se grafica entre 0 y 2pi, se grafican los 4 pétalos. Pero a mí me interesa solamente uno de los 4 pétalos. Sin perder generalidad, voy a tomar el pétalo del lado derecho. Y se ve que el pétalo del lado derecho se va a formar de la mitad aquí, que es menos pi sobre 4 a pi sobre 4. O sea, vamos entonces a graficar solamente el pétalo de la derecha. Y este va a estar limitado entre un ángulo negativo que es pi sobre 4 a pi sobre 4. Porque el ángulo, el doble de θ está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que es donde el coseno es 0. Entonces, despejando θ, dividiendo, llegamos entre 2, llegamos a que θ está de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Entonces, lo que vamos a integrar es la mitad de esta función polar, que es coseno de 2θ, pero en el intervalo de AB, que es de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Entonces, el procedimiento analítico consiste en trabajar con la integral definida. Entonces tenemos una integral definida, es un medio de la integral definida de menos pi sobre 4 a pi sobre 4 de la función polar coseno de 2θ al cuadrado. Al elevar al cuadrado, pues me va a quedar el coseno cuadrado de 2θ. Para esto hay que usar esta fórmula de esta primitiva, que el coseno cuadrado de u es 1 medio de u más 1 medio del seno de u por el coseno de u. Y tenemos que hacer un cambio de variable para adecuar a la fórmula. Vamos a decir entonces que u es 2θ, para que me quede coseno de u, y el de u es el doble de θ, el doble del diferencial de θ. Entonces lo que tengo que hacer es completar el diferencial multiplicando por 2 y dividiendo entre 2. Al dividir entre 2, este medio, al multiplicar abajo por 2, me queda un cuarto, y ya me queda la integral completa. 2 por coseno cuadrado de u, porque el de u es 2 por diferencial de θ. Entonces, al aplicar la fórmula, tenemos lo siguiente: un cuarto de u sobre 2, pero u es 2θ, 2θ sobre 2, más 1 medio del seno del ángulo doble por el coseno del ángulo doble. Y esta primitiva se va a evaluar de menos pi sobre 4 a pi sobre 4.
Aquí se puede reducir el primer término. Al dividir 2θ entre 2 me queda θ. Y al hacer la evaluación del límite superior me va a quedar pi sobre 4. Y al sustituir el pi sobre 4 en seno de 2θ me va a quedar pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1, pero el coseno de pi sobre 2 es 0. Por lo tanto solamente me queda pi sobre 4. Al reemplazar el menos pi sobre 4 aquí en θ, me queda menos pi sobre 4. Y otra vez se convierte en 0 porque el coseno de menos pi sobre 2 es 0. Y al restar este menos pi sobre 4 negativo se convierte en positivo. Entonces un pi sobre 4 más un pi sobre 4 me va a dar 2/4 de pi, que es equivalente a 1/2. Y 1/2 de pi por 1/4 es 1/8 de pi, que en decimal aproximadamente es 0.3927 unidades cuadradas. Eso es lo que se refiere al área de un sector polar. Ahora vamos a calcular el área de una región limitada entre dos curvas polares. Uno de ellos es un círculo cuyo centro está en el eje Y, y el otro es un cardioide cuya ecuación es r igual a 1 más seno de θ. Las gráficas de ambas curvas, el círculo está en color rojo y el cardioide está en color azul. Entonces la región limitada se refiere a la región de arriba, porque aquí abajo hay otras dos regiones. Entonces vamos a escoger la región de arriba, la que está limitada superiormente por la curva roja e inferiormente por la curva azul. Y esto se genera en esta intersección que es en pi sobre 6 y esta otra intersección que es en 5 pi sobre 6. Entonces estos son los dos ángulos en donde vamos a realizar la integral. Vamos a integrar de pi sobre 6 a pi sobre 6 a 5/6 de pi. Y esa es la región que vamos a integrar. Entonces tenemos las dos curvas polares, R1, 3 seno de θ, R2, 1 más seno de θ. Y quedamos que es en el ángulo pi sobre 6 y el ángulo superior 5 pi sobre 6. Para calcular el área entre dos curvas polares va a ser la mitad de la integral definida entre estos dos ángulos de R1, que es la curva más distante, que es el círculo, menos el cuadrado de la curva más cercana, que es el cardioide. Entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces desarrollamos los cuadrados y reducimos los términos semejantes y llegamos a que esta reducción me lleva a 8 seno cuadrado de θ menos 2 seno de θ menos 1. Y esto se va a integrar con respecto de θ. Entonces vamos a utilizar otra de las fórmulas de cálculo integral. La primitiva del cuadrado de seno de u, su primitiva es u sobre 2 menos 1/2 del seno de u coseno de u. Aplicando esta primitiva en el primer término nos quedaría así: 8 veces u sobre 2, pero θ es u, θ sobre 2, menos 1/2 del seno de θ coseno de θ. Y la primitiva del seno es menos coseno multiplicado por menos 2, y la primitiva del menos 1 es menos θ. Ahora lo que sigue es reducir los términos semejantes y evaluar de 5 pi sobre 6 menos la evaluación de pi sobre 6. Entonces tenemos ya reducido esto a 1/2 de 3θ menos 4 seno de θ coseno de θ más 2 coseno de θ. Vamos a evaluar límite superior menos límite inferior. Entonces tenemos una mitad de la evaluación de 5/6 de pi, que me quedaría multiplicado por 3, 15/6, que es equivalente a 5/2 de pi, menos 4 por el seno de 5/6 de pi por el coseno de 5/6 de pi, más 2 por el coseno de 5/6 de pi, menos, ahora evaluamos en pi sobre 6, pi sobre 6 por 3 me da 3/6 de pi, que es equivalente a 1/2 de pi, menos 4 por el seno de pi sobre 6 y por el coseno de pi sobre 6, más 2 veces el coseno de pi sobre 6. Evaluando los valores de estas funciones trigonométricas, tenemos entonces que este pasa igual, 5/2 de pi, el seno de 5/6 de pi es 1/2, el coseno de 5/6 de pi es menos raíz de 3 sobre 2, aquí también menos raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos con el seno de pi sobre 6, que es 1/2,
y el coseno de pi sobre 6 sigue siendo raíz de 3 sobre 2, pero positivo, y lo mismo en el último término. Simplificando los términos, me va a quedar lo siguiente. El menos 4 por 1/2 y por menos raíz de 3 sobre 2 me va a quedar más raíz de 3. Y 2 por menos raíz de 3 sobre 2 me va a quedar menos raíz de 3. Quiere decir que estos dos términos se eliminan, entonces me quedaría 5 medios de pi. Lo mismo ocurre con el siguiente paréntesis, también estos dos se eliminan, me quedaría menos 1 medio de pi. La diferencia entre 5 medios menos 1 medio son 4 medios, pero 4 medios es 2 pi enteros. Multiplicado por 1 medio me da un pi entero, que en decimales 3.1416 unidades cuadradas. Este es el resultado del área entre las dos curvas polares. A continuación vamos a revisar esto en GeoGebra. Vamos a la página de GeoGebra y aquí encontramos precisamente en GeoGebra las dos curvas. La ecuación 1 es el círculo, que es la parte de arriba. La ecuación número 2 es el cardioide, solamente la parte que corresponde a la región. El límite inferior es pi sobre 6 y el límite superior del giro es 5/6 de pi. Y aquí en la parte esta que se le llama cálculo simbólico, tenemos el comando de 1 medio multiplicado por la integral de R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado, integrado con respecto de t del valor a al valor b. El valor a es 1/6 de pi y el valor es 5/6 de pi. Entonces aquí estamos verificando que efectivamente la respuesta es un pi, unidades cuadradas del área comprendida entre estas dos curvas. Pues bien, muchachos, entonces nos veríamos en la sesión presencial para atender dudas en relación a este contenido y resolver algún otro ejercicio que se les haya dificultado de sus actividades no presenciales.